capítulo 3, versículos 1 al 6. El mensaje a Sardis. Dice así la santa palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido y amantísimo Dios, necesitamos acá de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu palabra revelada en nuestro corazón, porque ella es por sí misma infalible, inspirada y poderosa. Señor, enséñanos lo que tú quieres decir a esta iglesia a través del mensaje a Sardis. Ministra al corazón de cada uno que está acá, Señor. Que tú me dé la gracia. Dame la gracia necesaria para transmitirlo a tu iglesia de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que tú crezca y que yo mengue en nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, iglesia. El mensaje a la iglesia de Sardis es, confieso, hermanos, uno de los más complejos mensajes de las 7 iglesias que yo he estudiado. Porque he buscado y he estudiado y he investigado y he averiguado, y muchos comentarios y muchas palabras o prédicas de hermanos que llevan nuestra misma doctrina han trabajado por un pensamiento y una línea muy interesante respecto a considerar que el mensaje está llevando a una iglesia que está muerta. Pero como desde que arranqué a enseñarles acerca de las 7 iglesias, es impresionante no apercebernos de que el inicio de cada versículo a las iglesias, cuando Jesús se dirige a la iglesia, Él se dirige directamente al ángel de la iglesia. Y especialmente ese punto quiero hacer mención, porque cada mensaje va dirigido al ángel de la iglesia. Y cuando ese mensaje es dirigido al ángel de la iglesia, es dirigido a toda la iglesia. Porque el que es llamado como responsable por cuidarse a la iglesia del Señor es el ángel, es el pastor. Y el ángel acá, yo quiero aclarar, como ya he aclarado en otros mensajes, es claramente explícito que es el pastor de la iglesia. Los pastores de esas iglesias, los 7 pastores de las iglesias. El versículo en que Jesús se identifica, el versículo 1, Él dice: al ángel de la iglesia en Sardis, dice, escribe, el que tiene las 7 estrellas, dice esto, y el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero acá quiero llamar la atención, obviamente sabemos que el que tiene los 7 espíritus de Dios es únicamente Jesucristo, y ya está más de que claro eso. Pero acá hay una cosa muy importante, que Jesús se identifica de vuelta, como Él se ha identificado en capítulo 1, versículo 5, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene los 7 espíritus está en versículo 4, ¿no? Del capítulo 1, de la parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, que es el Espíritu Santo. Y el que tiene
estos 7 espíritus es el mismo Jesucristo. Pero en el capítulo 1, cuando Jesús explica, capítulo 1, versículo 20, cuando Jesús explica qué significa las 7 estrellas, acá el capítulo 1, versículo 20 dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acá está explicando qué significa esas 7 estrellas. Y Jesús se identifica a esta iglesia de Sardes diciendo: yo soy aquel que tiene las 7 estrellas. Está identificándose a una iglesia, al pastor de esa iglesia, como aquel que maneja a los pastores. Yo soy el que tengo los pastores en mis manos. Mi iglesia es manejada por mí, que soy la cabeza. Y los pastores son mis fieles testigos que tengo para transmitir mi profecía, es decir, mi mensaje fielmente a mi pueblo. Dios siempre usa un hombre para transmitir su mensaje a su pueblo. Dios no habla directamente a todo el pueblo, a toda la multitud. Dios usa instrumentos, atalayas, como en tiempo de Moisés. Dios hablaba con Moisés y Moisés transmitía hacia el pueblo el mensaje. Dios habló a Abraham y le dijo: te haré en una multitud de gente. Pero Dios hablaba y tiene sus instrumentos para transmitir el mensaje a su pueblo. Acá hay una importancia en comprender la responsabilidad del pastor sobre una iglesia. Pero más allá de eso, lo que quiero llamar la atención es que tenemos que tener en cuenta cada mensaje a las iglesias, la persona del pastor, la persona del ángel de la iglesia. ¿Por qué pastor? Porque Dios reta directamente al pastor y, como yo suelo decir, la iglesia es la cara del pastor. Si usted llega a una iglesia que tiene una doctrina distinta de lo que dice la Escritura, sepa que los que están congregándose también creen en la doctrina que predica su pastor. Si usted llega a una iglesia que tiene un pastor frío, que no ora, que está dormido, descansado, sepa que los miembros de esa iglesia están viviendo eso también. Si usted llega a una iglesia, que es lo que me llamó la atención y que me parte el corazón y que es muy fuerte para mí, es que Dios está hablando que este pastor está muerto. Si usted llega a una iglesia en donde el pastor está muerto, sepa que la gente de esa iglesia está tal cual a su pastor. Por eso nosotros, los pastores, tenemos que vigilar muchísimo. Tenemos que tener en cuenta la misión y la responsabilidad y la carga que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos llevando un mensaje no nuestro, y no debemos apenas ser fiel al que nos ha enviado, sino que al mensaje que Él nos ha dicho para entregar. Es decir, ser fiel a aquel que nos ha enviado es también ser fiel al mensaje, porque muchos han cambiado el mensaje aún pensando que están siendo fiel al enviador. No lo podemos entregar de cualquier manera, sino que para ser fiel al enviador debemos ser fiel al mensaje, que el mensaje no nos pertenece. El mensaje viene en un sobre y yo tengo que entregarla tal cual como está, apenas leerla. Bienaventurado, empieza el libro de Apocalipsis así: el que lee y oye y escucha el mensaje de ese libro, de esa profecía, mejor diciendo, como está escrito. Entonces nosotros tenemos que llevar eso en cuenta. Y Cristo llega a esa iglesia de Sardes, y hermano, a mí me parece, después de haber estudiado profundamente cada detalle de esta iglesia, que este pastor, cuando Cristo identifícalo como muerto, y compréndame que cuando hablo pastor, estoy hablando también
de la mayor parte de la iglesia. Porque el Señor dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ese yo conozco tus obras es un estribillo que resuena por todas las 7 cartas de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Y siempre nombra algunas de las obras, pero en esta iglesia no nombró ninguna. En esta iglesia no nombró tampoco a la persecución que sufría. No nombró en esa iglesia tampoco los falsos profetas que estaban metidos. No logró las falsas enseñanzas y doctrina, la Jezabel que estaba en la iglesia que estudiamos en Tiatira. La doctrina de Balaán o la doctrina de los Nicolaitas que nosotros estudiamos en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Esmirna. No, Jesús no nombra ninguna persecución sobre esa iglesia. Parece que esa iglesia no está dormida, está muerta. Y no parece, está escrito: estás muerta. Tiene nombre de que está vivo. Es una iglesia. Usted tiene una reputación hermosa, hace cosas en esta iglesia. Hay trabajos, hay productividad, hay actividades en la iglesia. Pero estás muerto. Y yo vuelvo a reafirmar que ese reto es al pastor. Pero toda y casi toda la iglesia, porque vamos a ver acá, cuando Jesús identifica, versículo 4, algunas personas en Sardis que están todavía inmaculadas. Por eso que el término griego acá, cuando identifica, él habla en como si estuviera hablando al pastor en el inicio, y acá habla en una tercera persona. En los términos originales él dice: ¿quién es Sardis? Pastor. Algunas personas ahí. Me explico, tenemos que entender el mensaje hacia la iglesia, pero que está hablando con una persona en particular, al ángel. Está dirigiéndose a esta persona. Primero le reta y dice: usted apenas tiene una reputación linda. Usted actúa en la iglesia. En la sociedad usted está activo como iglesia, como pastor. Está manejando la iglesia. Parece que hay actividades buenísimas y festividades en la iglesia, identificándola como viva. Acá hay algo muy importante, hermanos. Lo que a los ojos de los hombres parece estar vivo, ni siempre está vivo ante los ojos de Dios. Hay muchos que han muerto hace mucho y no están atentados para eso. No se dieron cuenta todavía. Lo que más me entristece es uno vivir como vivió Saúl. Dios reta a Samuel y dice: ¿por qué todavía orás por Saúl? ¿No sabe que yo ya lo he rejetado? Parece que está vivo, pero está muerto. Es como Jesús ha rechazado las obras de ese pastor, de esa iglesia. Es una tristeza pensar que estamos vivos, porque somos reconocidos por la gente. Quizás participamos del consejo de los pastores de la ciudad. Quizás estamos muy familiarizados con las políticas de la ciudad y estamos actuando con actividades y otras. Pero el evangelio de esa iglesia en Sardis no más molestaba a la comunidad en donde vivía. La fe de los cristianos de esa iglesia, incluso desde el pastor, obviamente, empezando desde el pastor, no afectaba, no incomodaba, no molestaba, no retaba, no disciplinaba, no corrigía. No era toda la verdad de Dios. ¿Tenía obras? Sí. Pero el versículo
siguiente, versículo 2 dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo. Lo que me hace pensar es que ese pastor es como el capítulo 7 de Mateos que nosotros leímos, que dice que él han hecho cosas buenas, aparentemente buenas ante los hombres. En tu nombre no hemos profetizado, en tu nombre no hemos echado fuera los espíritus malignos, en tu nombre no hemos hecho muchas maravillas. Están haciendo en nombre de Cristo. No es que no está la iglesia, está ahí la iglesia. Está ahí ese pastor y ese grupo de personas que están echando fuera espíritus malignos. En nombre de Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 15 adelante. Están profetizando. ¿Qué es profetizar, pastor? Es entregar el mensaje del evangelio. Están predicando. Y lo impresionante es que Jesús no lo reta, no le dice, usted está predicando una herejía. No, está diciendo, usted está muerto. Lo que me asombra con ese mensaje es que ese pastor nunca ha nacido de nuevo. Es llegar a esa conclusión de que se trata de una iglesia que tiene un pastor muerto. Y toda la iglesia, casi toda, porque aún en una iglesia muerta hay un remanente de gente que fue realmente con propósito de buscar a Dios en su corazón, y están allí, están en un lugar equivocado, pero están buscando al Señor, porque anuncia al evangelio, y por anunciar el evangelio, la sed del corazón, del sediento, del hambriento, de aquel que busca realmente a Dios, entró ahí. Por eso Jesús llama la atención del pastor en versículo 2 y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba, Señor, si está muerto, ¿por qué usted le llama a vigilar? ¿Por qué lo llama a afirmar a las cosas que están para morir, a lo resto? El término original dice a lo resto de aquello que está para morir. Está al punto de morir, dice el texto. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios, está en el texto original. ¿Por qué una persona muerta tú llamas a eso? Entonces el Señor me lleva al libro de Romanos y dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros regresamos acá al capítulo 7 de Mateos, versículo 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está diciendo, el que hace, el que oye la palabra y no practica, puso su casa sobre la arena, pero el que oye y actúa en ella, está con la casa sobre la roca. Eso significa decir que ese hombre había escuchado sí el evangelio, que este pueblo había sí tenido contacto. Estamos hablando de un llamamiento externo. Estamos hablando del anuncio del evangelio. Y Cristo viene a ese hombre y dice: te llamo a la resurrección. Te tiene que nacer de nuevo. Está muerto. Está muerto espiritualmente. Apenas con la voz de Dios uno se puede salir de los muertos, resucitar, nacer de nuevo. Y si yo regreso a Ezequiel capítulo 36, cuando el Señor habla a los huesos secos, y dice: huesos secos, oí la palabra de Jehová. Yo escucho al Señor hablando a ese pastor y a esa iglesia diciendo:
sé vigilante. Usted ya ha escuchado. ¿Por qué? Porque acá en versículo 3 él dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Sinceramente, hermanos, yo no creo que Cristo esté hablando a un pastor que se haya descarriado de la verdad. Sinceramente, hermanos, yo creo que acá se trata de un muerto, porque así dice el texto. Yo no puedo tratar ese texto como una enfermedad, que está enfermo. Yo no puedo tratar ese texto, por eso me fue muy difícil ese texto. Yo no puedo tratar ese texto como alguien que esté descarriado del evangelio, que estuvo bien y ahora está muerto, que estuvo vivo, que fue regenerado y murió, y Cristo le está llamando a una oportunidad de arrepentimiento. No creo que es eso que está diciendo el texto. Para mí ese texto está diciendo que este hombre nunca, como dijo Jesús en capítulo 27, 23 de Mateo, nunca os conocí, apartaos de mí. Porque cuando, si usted mira el versículo 2, sé vigilante, y hace un paralelo específicamente acá en los versículos más de abajo, que él dice, pero tienes, perdón, acá déjame buscar, acá versículo 3, cuando él dice en versículo 2, sé vigilante, y cuando él dice acá en versículo 3, pues si no velas, hay un paralelo ahí. Está hablando, sé vigilante, porque si tú no velas, yo vendré como un ladrón de noche, y usted no va a saber qué hora vine a ti. Ese texto me lleva a pensar sinceramente, mi corazón, buscando traer la fiel palabra del Señor a la iglesia, que se trata de un pastor que no ha nacido de nuevo. Y tenemos iglesias, hermanos, así, de hombres que nunca han convertido-se, que se hizo profesional. Es el asalariado de Juan capítulo 10. Aquel que no se importa con las ovejas. Aquel que está haciendo mercadería de vosotros, como dice el libro de 1 Pedro y de Judas. Es esa clase de persona que Cristo nunca ha conocido. Pero aún así, por tener nombre de vivo, por tener nombre de iglesia, el Señor viene a esa iglesia y dice: yo tengo a todos los pastores en mis manos. Aún usted que está muerto, ahora es la oportunidad de revivir, de nacer verdaderamente. Y te digo más, cuida a los que están a punto de morir. Ahí yo hago un link, un enlace con el versículo 4 que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado, están a punto de morir. ¿Por qué están a punto de morir, pastor? Porque están en una iglesia muerta. No hay respiración, no hay aliento, y hay algunos vivos ahí en el medio. Pero un muerto no puede hacer nada por esas personas que están vivas. Si Cristo no lo resucita de vuelta, y si Él no se arrepiente, si Él no recuerda lo que escuchó del Evangelio, si Él no se levanta, si Él no afirma, si Él no es vigilante, no puede hacer nada antes de ser resucitado por Cristo. Antes de su resurrección no puede hacer nada. Específicamente, nada. Yo no sé qué clase de prédica que tenía, qué clase de doctrina, qué clase de enseñanza, pero Cristo no nombró nada. Dijo: son imperfectas, no son perfectas tus obras. Quizás puede ser que tenía una buena doctrina. ¿Es posible, pastor, tener una buena doctrina y estar muerto? Es posible. Es posible que una iglesia tenga una buena doctrina, pero le falla la oración, le falla en ayuno, le falla en vigilancia. No es solo palabra, es palabra y oración. No se puede disociar esas dos cosas. Capítulo 15 de Hechos, Pablo dice, cuando ellos eligen a los diáconos en la iglesia, dice: no corresponde, no es conveniente
que nosotros dejemos la oración y la palabra para dedicarnos a entregar canastas a las viudas. Oración y palabra, palabra y oración. No se puede disociar esas dos cosas. Porque la mucha ortodoxia te lleva a la soberbia si no oras. Y la mucha oración sin palabra te lleva también más allá de la soberbia. Se siente el que tiene el lienzo de Dios en la mano. Y a quien usted toque, cae del Espíritu. Porque yo soy un tipo que oro más que toda la iglesia. Y se llena de orgullo, ya está muerto. Eso mata. Y el que se llena también de doctrina, de ortodoxia, de palabra, y está, pero no ora, también se orgullece, se ensoberbece. Es importante comprendermos eso. Tiene unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué impresionante. Apenas sea fiel para que seas digno. Ahora yo quiero llamar la atención acá antes de cerrar, que aún aquel que está muerto, quizás usted pueda pensar, pastor, yo entonces, basado en todo lo que predicaste, me siento un muerto. Me siento sin fe, sin vida, parece que estoy estacionado. Escuche bien. Si es el caso de que usted nunca haya nacido de nuevo, escuche hoy las palabras del Evangelio y arrepiéntete, acuérdate. Son 5 imperativos acá que dice Jesús. Sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Si es el caso que pasa en tu corazón de que puedas decir, pastor, yo realmente viví en una iglesia muerta desde cuando conocí el Evangelio. Y ahora me estoy dando cuenta que necesito nacer de nuevo. Arrepiéntete hoy, es tu día. El Señor te llama a este imperativo. Acuérdate de la palabra. No es que yo no conozco la palabra, no, pastor. Yo he escuchado de Jesús. Yo conozco el Evangelio. Yo ya he escuchado, pero estoy muerto. Este es tu día. Hay arrepentimiento, hay momentos de resurrección. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 15: si hoy escuchás la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Pero puede ser que también, pastor, yo he nacido de nuevo, pero me estoy sintiendo muerto. Puede ser que usted esté en esa segunda condición. Puede que mis actividades fueron siempre muchas en la iglesia. Yo siempre hice muchas cosas. Yo he trabajado para Dios. Tengo un corazón voltado a hacer las cosas de Dios. Pero me parece, pastor, que todas esas cosas se me pasaron porque yo quería el reconocimiento de la gente, o quería una buena reputación, o incluso porque la comunidad me llevaba a hacer eso, porque era un ambiente que nos impulsionaba a hacerlo. Pero que de verdad me siento hoy muerto. Después que me fui de esa comunidad o salí de ahí, me siento como ese pastor de Sardis. Ojalá Jesús me mirara y dijera: estás vivo. Yo quiero decirte que es la propuesta de Cristo para esa iglesia y ese pastor: la resurrección de los muertos. Y cuando Jesús le llama a la resurrección de los muertos, le pone la responsabilidad de cuidar de aquellos
y de las cosas que todavía están vivas, pero están a punto de morir. Obviamente que Cristo no está diciendo que ese grupo de personas, un pequeño grupo de personas, que están cimentados en la santa palabra de Dios, que escucharon y creyeron y edificaron sus casas sobre la roca, no está diciendo Jesús que ellos van a perder. Por el contrario, Jesús, para cerrar eso, Jesús acá está diciendo en versículo 5: el que vencere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay mucha gente que confunde ese texto diciendo: mira cómo es posible que uno pueda tener rayado su nombre. Y hay gente que hace ese mensaje entero diciendo que el pastor estaba convertido, se descarrió y está muerto, estaba vivo y está muerto, y ahora Cristo lo borró su nombre del libro de la vida. No está diciendo nada de eso el texto. Está diciendo mucho al contrario. Jamás. Y no se refiere al pastor, está refiriendo al que venciere. Jamás su nombre será borrado del libro de la vida. Jamás. Es imposible que Dios borre tu nombre del libro de la vida, porque tus vestiduras son blancas. Hay una parábola que Jesús Cristo hizo hablando de unas bodas que fueron invitados al pueblo para esas bodas, y encontró en medio a las bodas, el dueño de la boda, un grupo de personas que estaban con vestiduras distintas. Fui a buscar un poco la historia de la época, y Jesús hizo esa comparación porque era común que cuando una persona fuera invitada a una boda, el dueño de la boda le daba una ropa de fiesta al entrar en la puerta. Y cuando miró a esas personas, que dijo: pero yo no te di esa ropa, ¿qué ropa es esa? ¿Por qué estás en esta boda con vestiduras que no corresponden a la boda? Más o menos comparando, haciendo un paralelo a esa parábola, Jesús dice: estos andarán conmigo de vestiduras blancas. Él te da la ropa nueva, y tu nombre jamás será borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Marcos capítulo 10, 32, Cristo dice: el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confesare, yo también confesaré su nombre delante del Padre que está en el cielo, en los cielos. Hermanos, negar el nombre delante de los hombres. Mira qué fuerte eso. No, pastor, yo no nego el nombre de Cristo. Estoy acá y en mi habitación oro y voy a la iglesia. Pero cuando estoy ante la tribulación, cuando estoy ante a mis amigos, yo me paso de inconverso. Porque, ¿sabes, pastor? Sabiduría, ¿no? Hay que tener, porque esa gente por ahí puede burlar de mí y listo, ya mi trabajo va a volver un lío. Porque todos los días, si digo que soy cristiano, la gente negando al nombre de Cristo ante los hombres. Cristo es muy específico en eso y dice: el que me negare delante de Dios, no, de los hombres. No hay manera de decir que amamos a Dios si no amamos a los hombres, a los hermanos. No hay manera de decir que negamos a Cristo si no lo negamos ante los hombres. Todo lo que decimos que hay en nuestro interior como espiritual hay que ser reflejado en nuestra actitud natural. Amén. Y cierro con eso diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es otro refrán que Jesús siempre cierra sus 7 cartas diciendo: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. 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 Y oiga. Parece que ni todos que tienen oído oyen. No solamente parece, sino que el mismo libro de Mateo, capítulo 13, versículo 13, nos deja muy claro por la palabra de Jesús estas cosas. Cuando
los discípulos le preguntan, ¿por qué nos hablan por parábola, Señor? Y él dice, para que oyendo no entendéis. Es lo mismo que decir, para que escuchando no oigáis. Porque él quiere decir determinadas cosas a quien él quiere que escuche. Y él envía ese mensaje a la iglesia y dice, el que tiene oído, oiga. Eso me hace recordar de una entrevista que hicieron la tele de España con Pep Mujica. Pep Mujica fue el presidente de Uruguay y un excelente presidente, por señal. Y le preguntaron, y estaban ahí, un hombre muy simple, muy sencillo, él nunca cambió su auto, tenía un escarabajo y todavía seguía con ello, desde cuando ingresó hasta cuando terminó. Y esta entrevista sucedió cuando él ya había cerrado su carrera política. Actuaba como consejero de algunos políticos. Y estaba en su quinta. Y llegó todo el equipo ahí haciendo una entrevista y le preguntó así, ¿usted le gusta qué hace todos los días? ¿Le gustan las flores, todo? A mí me encantan mis plantas. Yo levanto por la mañana y la cámara fue mostrando su diario vivir, ¿viste? Levantando, agarrando el agua, la cosita de agua esa y poniendo sobre las plantitas. Y la reportera le preguntó, ¿usted me podría mostrar tus plantas? Y él le dijo la célebre frase que yo guardé como esta frase de Jesús. Él le contestó, ¿usted tiene ojos para ver? Es una simple frase que le hace comprender. Usted quiere mirar por qué está la película, por qué está haciendo una filmación. Usted quiere mirar por qué va a acompañarme acá para que tu documental sea mejor. O usted realmente tiene ojos para ver. Tiene interés en eso. Te quiere, tiene ganas, te gusta eso. Si no, no te voy a mostrar nada. Es lo mismo que Jesús está diciendo. Yo estoy predicando el evangelio de la salvación, de vida, de restauración, de avivamiento, resurrección. Pero usted tiene oído para oír. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que esta iglesia pueda comprender eso. Y quiero darte una esperanza. Yo no sé, hermanos, cómo algunos acá pueden sentir ese mensaje para su vida. Yo creo que el Espíritu Santo es lo que va a aplicarla de forma que corresponde a tu corazón. Pero te quiero dar una esperanza. La misma esperanza que Cristo está dando a su iglesia, a este pastor que está muerto espiritualmente. Yo quiero decirte que Él está acá para resucitarte si te sentís muerto, para darte vida de vuelta, para que usted sea fiel a Él, para que tus ropas sean cambiadas a vestiduras blancas, para que tu nombre jamás sea borrado del libro de la vida, para que tú reines con Él en gloria y para siempre. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos fortalezca en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar.